todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Una vez más nos encontramos, ahora estamos en nuestro programa número 14. Como siempre, saben ustedes, revisamos acá la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Esta vez estamos, como de costumbre en todos nuestros programas, con Gregorio Lanza, con quien vamos a revisar precisamente lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo estás, Gregorio? Buen día, Jorge Luis, y a todos los que nos siguen. Hoy día vamos a abordar 4 temas. El primero, que tiene que ver con el control de los medios de comunicación y cómo el gobierno de Evo Morales ha utilizado diferentes mecanismos para hacerse el control de 2 importantes medios en el país, La Razón y ATV. Como habíamos dicho en un anterior programa, se ha construido un entramado mafioso donde estaba Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional, y empresarios, uno de ellos venezolano. Enseguida vamos a abordar un otro tema que es fundamental en esta campaña electoral, el MAS y Choquehuanca. Choquehuanca, que se distancia de Arce Catacora, que empieza a adquirir un perfil propio, como para decir, Arce Catacora es el empleado de Evo Morales. Yo soy un líder que quiere continuar el proceso de cambio. Y vamos a ver qué evidencias tenemos para hacer esa afirmación. En tercer lugar, vamos a tocar un tema que interesa a los paceños en especial, y es el alcalde Revilla. Habla que va a reorganizar su partido para lanzarse a las elecciones subnacionales y que la salida a la ruptura con Mesa no ha sido un error, que en definitiva su proyecto político sigue adelante. Parecería que Revilla quiere eternizarse en el poder. No comete el mismo error que Evo Morales, señor Revilla. Un cuarto tema muy importante es lo que sucede en Santa Cruz. Santa Cruz se ha convertido en uno de los centros de mayor votación electoral, tiene el mayor padrón electoral, y en ese departamento sube Camacho, sube y sube Camacho, pero eso parece que al mismo tiempo lo está acercando a su final como político. La subida de Camacho podría significar el triunfo de Arce Catacora. Vamos a analizar ese punto también. Esos son los temas de la agenda, Jorge Luis. Muy bien, entonces empecemos luego de la introducción que nos ha hecho Gregorio. Recordarán ustedes que estamos a 22 días de las elecciones nacionales. Ya no falta casi nada. El primer tema que mencionó Gregorio es precisamente relacionado a este caso de corrupción evidente, ¿no? El caso de corrupción relacionado con la adquisición de La Razón y de ATV. Desvío de dineros venezolanos para la compra de medios de comunicación. Ese es nuestro primer tema. Hay que valorar que ha sido Raúl Peñaranda el primero que ya hace 3 años ha planteado este tema, ha develado cómo un grupo vinculado al gobierno y este empresario venezolano, utilizando además palos blancos, se hacía el control de los medios. No solamente La Razón, después vino ATV, después vino PAT, y también una serie de otros medios a los que ha controlado a través del manejo de la distribución de la propaganda gubernamental. Los medios de comunicación son muy importantes hoy en día, hacen la política, conforman la opinión pública, y por eso es que el gobierno de Evo Morales se ha dado la tarea de controlar todos los medios. Esperemos que un próximo gobierno de transición permita la utilización de los medios para que haya una libre expresión de diferentes corrientes de opinión y no sean manejados por el poder de la chequera. En ese sentido, en este programa y con Rafael Archondo habíamos señalado también cómo él lo hizo con detalles. Se había articulado este entramado donde incluso había un directorio de La Razón conformada por intelectuales afines al proceso de cambio, pero además lo paradójico es que varios de ellos trabajaban en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Esos elementos se han develado. Ahora el gobierno, siguiendo esa investigación, está incorporando a Quintana porque han salido nuevos elementos, como que además los recursos con los que se habría comprado son los recursos que vino del programa Evo Cumple, puestos, enviados por el presidente en ese momento de Venezuela, Hugo Chávez. Es decir, se complica más la situación, hay más acusaciones y un verdadero entramado mafioso tomó el control de la razón. Claro, y precisamente lo mencionabas, con Rafael Archondo tuvimos la oportunidad en nuestro epicentro número 4 de conocer con nombres y apellidos el panorama relacionado con la adquisición de la razón, ¿no? En síntesis, ¿cómo viene la cosa? Para que los que nos ven, nos escuchan, traten de comprender. Se adquirió un crédito venezolano, ¿no? A nombre del Estado, y esos dineros fueron a parar a manos de particulares para comprar y adquirir ATV y la razón. Y luego de eso, no quedó eso ahí, ¿no? Porque quedó como propietarios un particular con dineros del Estado. Entonces, ¿qué querría decir en el fondo? Querría decir que los bolivianos somos dueños de la razón y dueños de ATV, porque en realidad esos dineros han venido de un crédito venezolano. Y es más o menos, por ahí viene la figura, ¿no? Por ahí viene la novela con relación a este tema, que seguramente va a dar mucho que hablar y que ya era hora que se lo tome en cuenta. Correcto, y creo que tú has definido muy bien en esa frase final. La razón es propiedad de los bolivianos, es con nuestro dinero que se ha comprado ese periódico, por lo tanto tendrá que haber un proceso que transparente y en definitiva esos recursos vuelvan al Estado. Y dicho esto, Jorge Luis, pasaremos a la próxima lámina que nos va a mostrar uno de los temas importantes de la semana. Y son las declaraciones, las actitudes permanentes, recurrentes de Choquehuanca, que busca diferenciarse de Arce Catacora. El mensaje de Choquehuanca es: yo soy el líder continuador del proceso de cambio. Yo tengo raíces étnicas aymaras y en ese sentido soy un líder genuino. Arce Catacora es empleado de Evo Morales y como empleado de Evo Morales, él va a seguir ese tipo de orientaciones. Ese es el mensaje de Choquehuanca a lo largo de diferentes entrevistas que ha dado estos días, que se expresa, por ejemplo, en el criterio de no permitir más a gente del círculo de Evo Morales volver al gobierno. De 20 reuniones que hemos tenido, en 19 reuniones con los movimientos sociales, nos reclaman que no entre ningún exministro de ese círculo de clase media blancoide que ha perjudicado al proceso de cambio. En ese círculo está, por supuesto, Linera, está el ministro Quintana, está el otro ministro de Justicia, Arce, y varios de ellos. Este es un mensaje fuerte que al mismo tiempo de posicionarse busca atraer a ciertos sectores de clase media. ¿Hasta dónde podrá cumplir Choquehuanca estas sus predicciones, estos sus deseos? En el pasado no ha mostrado mucha firmeza, hay que decirlo con toda claridad. Cuando Evo Morales al final marcó su destino y lo sacó exiliado como secretario ejecutivo del ALBA, Choquehuanca calladito se fue. En todo caso habrá gente que tiene esperanza, pero yo pondría en un paréntesis, pondría en interrogante este mensaje que nos está transmitiendo hoy en día Choquehuanca. Jorge Luis, ¿qué percepción te da estos mensajes de Choquehuanca? Sí, es interesante, Gregorio, porque no lo habíamos visto hasta esta última semana a Choquehuanca, ¿no? De manera frontal, en primera línea. Y claro, es en la dirección que tú acabas de describir, intenta capturar la atención de otros sectores que definitivamente o dudan o no están con la intención de apoyar al masismo, pero su discurso cae en una retórica que termina siendo incomprensible, poco creíble, dudosa, ¿no? Engañosa.
por decirlo de manera definitiva y concreta. ¿Por qué tendríamos que creer que el masismo va a intentar cambiar, como dice Choquehuanca en sus alocuciones últimas? ¿Por qué tendríamos que creer que el masismo se equivocó durante estos últimos 14 años y que asumen que han cometido errores y que ahora ya tienen un aprendizaje y van a cambiar su manera de actuar? ¿Por qué tendríamos que creer? Es irracional. ¿Cuántos años más necesitan para demostrar ese cambio? ¿Qué nos está queriendo decir Choquehuanca? Porque habló en una de sus alocuciones de una segunda fase del proceso de cambio, ¿no? Entonces, ¿cuánto más necesita ese proceso de cambio? ¿Otros 14 años para demostrarnos que siguen cometiendo errores? Y hay un tema más. Engañoso. Hay un tema más, Jorge Luis, y es que, seamos claros, Evo Morales hace una semana en una concentración en el Chaco de Santa Cruz, por las redes, conectado con esa concentración de adherentes del MAS, ha señalado: vamos a ganar las elecciones. Y hermanos y hermanas, al día siguiente que ganemos las elecciones, yo estoy entrando a Bolivia por Yacuiba. Ese ha sido el mensaje de Evo Morales. Es decir, más allá de lo que pueda decir Choquehuanca para ganar votos, lo que hay es una decisión del jefe y el que pone la plata. Porque en definitiva, lo que estamos viendo, grandes expresiones de apoyo al MAS, concentraciones, movilizaciones, caravanas, muchas movilidades, si bien refleja un sentir de importantes sectores de la población, se ve que por detrás hay mucho dinero. Y efectivamente, ese dinero hay que preguntarle a Arce Catacora de dónde viene ese dinero. ¿Quién es el que pone la plata para los gastos y la movilización en la campaña de Arce Catacora y del MAS? No saldrán de todos aquellos millones de corrupción que ha permitido hacer una bolsa al MAS, que maneja Evo Morales, que maneja su gente cercana, que está en cuenta en el extranjero y que ahora está financiando la campaña de Arce Catacora. En ese sentido, estos mensajes, si bien se deben tomar en cuenta que reflejan ciertas tensiones, pero al final son engañosos. Y dicho esto, pasamos a un otro personaje que de vez en cuando hace declaraciones lo menos paradójicas, y es Revilla, el alcalde de La Paz. Revilla dice que no fue un error dejar a Mesa, y que está dispuesto a preparar su partido para las próximas elecciones municipales. ¿Cuántos años ya tiene Revilla en la política, en el manejo del poder? Son 20 años. Fue una gestión inicial de Juan del Granado brillante, transparente, eficiente. Habrá tenido problemas, pero en lo fundamental creo que el legado de Juan del Granado fue muy importante. Revilla era el aprendiz de Juan del Granado, pero al final ese proceso de cambio generacional que generó mucha expectativa, al final ha ido entrabándose en el marco de la burocracia, la corrupción y la ineficiencia en el manejo de la administración municipal. Por eso Revilla no tiene credibilidad, ha perdido y mucho apoyo, y reflejo de eso es que no ha significado votos para la candidatura de la presidenta Áñez. Entonces, estas declaraciones de Revilla dejan un interrogante. Hubiera sido mejor que esté callado y que siga esta línea que ha definido el retiro de la presidenta Áñez. Hay que votar por el candidato que tiene las mejores condiciones, que tiene la mayor intención de voto para ganar a Evo Morales y su candidato, que es Arce Catacora. Y ese ciertamente hoy por hoy es Carlos Mesa. Sí, el intento de Revilla de transformarse una vez más, ¿no? De tratar de adecuarse al contexto y responder al próximo desafío de las elecciones subnacionales, seguido de un gran error político que fue abandonar la candidatura de Mesa, ¿no? Seguramente muchos de los actores dentro de Sol.bo han debido más de uno golpearse el pecho
recordando esa decisión tan, tan rara. Sin duda, está marcando también, Gregorio, estará marcando, me han dicho, ¿crees tú, el epílogo de Sol.bo como fuerza en la ciudad de La Paz? Definitivamente, primero que no se ha consolidado como una fuerza nueva emergente, porque más allá de una iniciativa de incorporar a sus direcciones a gente joven, que eso es valorable siempre, no parecía gente a la cual se le haya formado en un nuevo espíritu, de una nueva visión, de construir un nuevo país, porque este es el tema central. Hay gente joven que puede tener la visión de los viejos políticos conservadores, viceversa. Hay gente que está muchos años en política, o por lo menos en la actividad social, en la actividad del compromiso por mejorar las condiciones y impulsar el desarrollo del país, que teniendo muchos años, pero siempre se renueva y tiene ética, tiene valores, que es fundamental en la política hoy en día, donde el neoliberalismo y también estos 13 años del gobierno populista de Morales han destruido los valores, los tejidos sociales. En ese sentido, Revilla, con sus actitudes, con su equipo palaciego municipal, no ha dado buenas señales, todo lo contrario. En ese sentido, lastimosamente la renovación todavía no se vislumbra en el país. Pero si hablamos de renovación, tenemos que pasar a Santa Cruz y Camacho. Santa Cruz, el departamento que es el más importante hoy en este momento por el peso político que tiene, porque el padrón electoral es el más grande en el país. Y en ese sentido, el voto de Santa Cruz va a definir las elecciones. Pero eso está relacionado con un otro tema, y es el candidato Camacho. El candidato Camacho, que efectivamente sigue subiendo en Santa Cruz, está demostrando una cierta disciplina, aplicando una estrategia de campaña consistente. Nos puede gustar o no gustar el asesor de campaña, que es Walter Chávez, que ha sido durante 11 años asesor de Evo Morales, pero es una campaña consistente que, más allá de los exabruptos de Camacho, de declaraciones agresivas que le hacen perder puntos y le muestran sus tremendas limitaciones, está subiendo en Santa Cruz. Hay diferentes percepciones. En este caso, y lo que vemos en pantalla, la de Marinkovic, y dice: si Camacho sigue subiendo en Santa Cruz, el MAS y Evo Morales vuelve al poder. Y Marinkovic, recordemos, es un viejo opositor de Evo Morales, que salió al exilio, estuvo en el exilio muchos años y era caracterizado como el ala más conservadora en Santa Cruz. Sin embargo, hay que también señalar que en sus últimas declaraciones ha reflejado una postura mucho más centrista, cauta. Ha señalado que para resolver los problemas en el país es fundamental el diálogo, y parece tener, a partir de todos estos años de experiencia, un razonamiento diferente. Coincidimos en que la situación es muy compleja y que si Camacho efectivamente logra seguir subiendo, va a dividir el voto y va a abrir las puertas a la victoria del MAS y de Arce Catacora. Hay gente que ya en las redes se manifiesta y dice, lo que pasa es que Camacho tiene como asesor a un infiltrado de Evo Morales. Yo no puedo asegurar eso. En lo personal siempre he valorado el talento de Chávez. Es una persona muy capaz. Profesionalmente es un estratega que conoce su trabajo. Ahora, los intereses que él tiene, los objetivos que él tiene, uno no puede saber. En los hechos, lo que sí se puede decir es que su trabajo y la subida de Camacho está peligrosamente abriendo las puertas para el retorno del MAS al gobierno. Y esto creo es un tema que
debe valorar en Santa Cruz. No sé cómo tú percibes, Jorge Luis. La semana pasada hemos conversado con Orlando, se han Sí. planteado una serie de temas y se han puesto sobre la mesa. Yo espero que la próxima semana podamos conversar con Carlos Valverde, alguien que tiene posiciones muy duras contra Camacho y ha señalado también de manera nítida que el único que puede derrotar a Arce Catacora es Carlos Mesa. No sé cuál es tu percepción de cómo ha avanzado el contexto político en Santa Cruz en esta semana después de la conversación que tuvimos con Orlando Peralta, un politólogo de Santa Cruz, que a propósito ha sido muy bien recibida por la gente. Sí, tenemos que agradecer a la gente que siempre acompaña nuestro programa y claro, debemos exaltar, ¿no? Y destacar la presencia de Orlando la última semana, cuando nos hablaba y nos daba el panorama concreto de lo que ocurre allá en Santa Cruz. Y sin duda, claro, lo que es interesante también, Gregorio, es ver los grupos de poder que están detrás de Camacho, ¿no? Los grupos de poder que estarían intentando catapultarlo a un mayor lugar de preferencia electoral, que por lo que hemos visto en las encuestas no se va a dar, no se va a modificar, ese panorama parece inamovible. Mucha gente dice, hay que esperar la próxima encuesta, pero ya hemos visto muchas encuestas, ya estamos a 20 días prácticamente de la elección. Ese panorama no se ha modificado y es poco probable que cambie, ¿no? En lo sustancial. La única opción está muy clara y está ahí arriba y es Mesa, ¿no? No existe otra opción, otra posibilidad. Y vuelvo a retomar el tema de los grupos de poder porque quería hacer ese comentario y también obtener tu reflexión. Se dice que muchos de los grupos poderosamente económicos en Santa Cruz estarían enfrentándose y no están de acuerdo con el MAS, ¿no? Con que retorne al MAS. Pero revisemos un poco lo que ha pasado los últimos 14 años. No habían grupos de poder de Santa Cruz que llegaron a acordar un pacto con el masismo. Efectivamente. Creo que es bueno refrescar la memoria. Sectores muy importantes de la élite cruceña, sectores agroindustriales, los ganaderos, y se me viene a la memoria la imagen, los ganaderos entregando un caballo a Evo Morales, como aquel caballo que le regaló a Pablo Escobar un socio de él, que era uno de los ganaderos y criadores de caballos más importantes en Colombia, regalándole un caballo a Evo Morales y a partir de eso, y era en un momento además donde se estaba aprobando la ley para los chaqueos, etcétera, entonces la extensión de la frontera agrícola. Y hay que ser claros, han habido sectores empresariales cruceños que han llegado a acuerdos con Evo Morales en función de sus intereses. Algún comentarista dijo, no es criticable, los empresarios siempre buscan maximizar su ganancia, pero ojo, si no hay un mínimo de ética, ninguna sociedad puede mantenerse cohesionada y puede salir adelante. En ese Sí. sentido, creo que hay esa pugna de grupos de poder en Santa Cruz. Marinkovic refleja un punto de vista de esos grupos de poder. Marinkovic ha sido uno de los hombres más fuertes en toda la empresa de la SOI y su transformación. Entonces, indudablemente, está siendo parte de esa pugna y creo con un punto de vista mucho más racional. ¿Y cómo, Y en ese contexto, sí. sí. No, claro, te iba a decir. Y además, ¿cómo creerle a Camacho? ¿Cómo creerle a Camacho que el año pasado, ¿no? Con todos los movimientos que existieron, donde él era uno de los principales líderes, si no el principal, él como líder cívico, él una y otra vez reiteraba y decía que jamás iba a candidatear, que su interés era ¿Verdad? cívico, su interés era patriótico, su interés era por el pueblo boliviano. Y luego aparece como candidato, ¿no? Nos hace recuerdo un poco a lo que pasó con Áñez. No hay cómo creerle a Camacho, yo no le creo. Nuevos políticos con las viejas mañas. Esa era la práctica de la política boliviana.
Y el problema es que nuestra constitución no es clara. Nuestra constitución creo que debería incorporar que solamente haya una gestión y pueda candidatear una sola vez más y nunca más un político. Pero hablando de Santa Cruz, está el otro tema central de la disputa en Santa Cruz. ¿Qué es lo que va a hacer Rubén Costas y los demócratas? Este es un otro tema fundamental. Es la otra fuerza que, aunque muy debilitada en los últimos años, hay que decirlo, a partir de su mala selección de su candidato Ortiz, que terminó en 4%, su mala apuesta por la presidenta Áñez, fueron traspiés que han terminado debilitando a demócratas. A pesar de ello, hay que señalar que tiene una estructura política en Santa Cruz y que en este nuevo contexto la decisión de demócratas va a ser muy importante. Van a dar o van a orientar el voto hacia Camacho o van a orientar el voto hacia Carlos Mesa. Esa decisión es crucial. Yo me temo que al final digan que dejen libre la votación de sus electores, de su militancia de demócratas, a que voten por el candidato que pueda derrotar a Arce Catacora. Sería lo ideal que haya una declaración mucho más clara y que no sean los miedos coyunturales de qué dirán importantes sectores de la población cruceña, porque en definitiva, una buena decisión hoy día va a permitir la continuidad del proceso de transición democrática. Una mala decisión hoy día de Costas va a ayudar a bloquear el proceso de transición democrática y el retorno del MAS al gobierno. No hay que olvidar que el retorno del MAS al gobierno va a ser algo muy duro. La política de venganza de Evo Morales se va a ver al día siguiente de que gane el MAS en una posible elección. Sí, y a propósito de lo que decías de esa perspectiva que ya la estás abordando, ¿no? Borda del MAS, ¿no? Sale y dice que vamos a respetar, dice él, ¿no? Los resultados de las elecciones, ¿no? Él dice, vamos a respetar los resultados de las elecciones. Cuando sabemos que en los últimos 14 años el masismo, si por algo se ha caracterizado, es por no respetar absolutamente nada, ¿no? Ningún poder, ningún ejercicio, nada. Entonces, ¿qué nos puede decir Borda de respeto? Entonces, el masismo intenta mostrar otra cara, ¿no? Está intentando mostrar otra faceta para que algunos incautos caigan en el juego y traten de apoyar la candidatura de Arce. Jorge Luis, peor aún, Arce Catacora ha señalado que si gana un otro candidato, va a ser porque va a haber fraude. Arce Catacora ha señalado y ha dicho, el único que puede ganar las elecciones es Arce Catacora, soy yo, Arce Catacora. Y si gana otro candidato es porque van a ser fraude. Y eso es muy grave. Y efectivamente hay informaciones de inteligencia que esta vez ojalá trabaje mejor la inteligencia del Estado para mantener la gobernabilidad, que están informando que en algunos lugares del país empiezan ya estos núcleos duros del masismo, empiezan a discutir qué harían si es que no gana Arce Catacora y qué harían si es que no gana porque sería fraude y por lo tanto tendrían que tomar acciones de hecho para bloquear ese proceso electoral. Eso es muy grave y en ese sentido creo que has incorporado un tema muy importante. Deberían exigirle todas las instituciones democráticas en el país, los medios de comunicación, el propio Tribunal Supremo Electoral. Señor, ¿usted va a respetar o no los resultados del proceso electoral? Y creo que es fundamental. Están viniendo misiones del exterior, han confirmado misiones muy reforzadas de la Unión Europea, de Naciones Unidas, de diferentes institutos latinoamericanos también de control electoral. Y entonces, este es un tema que en vez de introducir tranquilidad en el proceso electoral, lo que está haciendo es agudizar el proceso electoral, está incorporando elementos de conflictividad en el proceso electoral.
Y lo que tú decías, que en realidad ya estamos entrando a lo que es la prospectiva, lo que preocupa a diferentes instituciones, a la cooperación internacional, a la iglesia, a aquellos que han sido los pacificadores en todo este proceso, preocupa que empiece a haber cada vez más violencia en los diferentes eventos electorales. Primero, es verdad, en Cochabamba hemos visto cómo algunos grupos de clase media, especialmente de la resistencia cochala, han agredido en una plaza a algunos masistas, pero después en el Alto vemos cada día eso. No dejan otro tipo de fuerzas entrar a zonas, a distritos más alejados. Y entonces este tipo de acción es lo que está llevando es a un incremento de la violencia y a crear un clima de tensión para el proceso electoral. Está claro que al que más le interesa ello es a Arce Catacora y al MAS, generar este tipo de tensiones, atemorizar al electorado de clase media, porque hemos visto a lo largo de todo este proceso, la clase media tiene ciertos hábitos, como es normal, todos los sectores tienen hábitos. Esos hábitos de la clase media son menos propensos a ir a la calle, a ir al enfrentamiento. En cambio, sectores populares, por sus mismas condiciones de vida, que son más duras, hay que decirlo, son más complicadas, exigen más un desafío y un tensionamiento, son más proclives a la calle, porque además es la manera de demandar sus necesidades. Entonces, ojo con eso. Creo que la Iglesia, el Tribunal Supremo Electoral, la Ruta por la Democracia, son instituciones de la sociedad civil que deberían hacer un control mucho más estricto, sacar todos los días dónde ha habido violencia y, si fuera posible, quiénes han sido los instigadores de esa violencia. Creo que denunciar, informar es una forma también de ir preveyendo lo que está sucediendo. Ese creo que es un tema que nos pinta la prospectiva, y no sé si hay algún otro tema más en la agenda para la prospectiva, Jorge Luis. No, prácticamente con eso estamos dando ya cierre a nuestro programa, ¿no? Agradeciendo como siempre a todos los seguidores que tenemos y a la gente que nos ve por el canal y nos hace sus comentarios. Invitamos a los que todavía no están suscritos a que lo hagan y a que nos acompañen siempre acá en Epicentro. Vamos a estar en 7 días conversando como siempre sobre la actualidad de lo que ocurre en Bolivia, ya muy pocos días de la próxima elección. Gracias, Gregorio. Nos vemos en 7 días. Gracias.